Hay una dimensión aún más profunda en la obediencia oculta que debemos considerar, su carácter formativo. No es solo una prueba que debe superarse, sino una fragua donde se forma la sustancia misma del carácter espiritual. Porque no basta con obedecer por fuera, el Señor desea que lleguemos a obedecer desde el interior, sin que haya que forzarnos, sin que debamos ser persuadidos o corregidos cada vez. Que el deseo de nuestro corazón sea obedecerle. Que su voluntad ya no sea un peso que toleramos, sino un deleite que buscamos. Como está escrito en el libro de los Salmos capítulo 40 versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando la obediencia ha sido internalizada, la autoridad que fluye desde ella es limpia, pura, sin mezcla. Entonces las palabras no son retóricas, sino vivas. Las enseñanzas no son solo doctrina, sino espíritu y vida. La corrección no es áspera, sino redentora. El servicio no es rutina, sino un acto de amor. Porque todo fluye desde una fuente interior transformada por la comunión con Dios. El siervo que ha sido formado así, aunque esté en lo público, sigue siendo un hombre del secreto. Su vida no depende del ministerio, sino de su relación con el Señor. Puede servir con libertad o ser puesto a un lado sin perder su gozo. Puede hablar con multitudes o guardar silencio por años, sin sentirse disminuido. Porque su identidad no está en lo que hace, sino en lo que es en Cristo. Y eso fue establecido no en un evento visible, sino en muchos años de obediencia callada. Esto no significa que no haya lucha. La obediencia verdadera siempre será contracultural, incluso dentro del ámbito espiritual. Muchas veces tendrás que tomar decisiones que otros no entenderán. Tendrás que caminar por sendas que otros no aprueban. Tendrás que renunciar a lo lícito por amor a lo perfecto. Y a veces, incluso hermanos sinceros cuestionarán tu proceder. Pero si has oído al Señor en lo secreto, si has sido formado en su presencia, no tambalearás. Porque tu obediencia no se basa en consensos, sino en convicciones. No se sustenta en apoyos humanos, sino en la voz que arde en tu espíritu. Y esa voz es suficiente. Como está escrito en el Evangelio según Juan capítulo 10 versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Waxman expuso con claridad que uno de los mayores obstáculos para la obediencia total es el alma del hombre. No necesariamente el pecado grosero, ni los errores doctrinales, sino el alma no tratada. El alma que quiere controlar, que quiere explicar, que quiere ser comprendida antes de rendirse. El alma que razona en lugar de someterse. Por eso, el proceso de obediencia profunda requiere una obra de separación entre alma y espíritu. Que el alma no interfiera con lo que el espíritu ha recibido. Que los sentimientos no contaminen la dirección. Que la voluntad no se rebele contra el llamado. Esta obra es tan sutil, tan interna, que solo el Espíritu Santo puede realizarla. Como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando esa división ocurre, el alma ya no domina, sino que se somete. Ya no reacciona desde el impulso, sino que espera en la dirección del Señor. Ya no exige comprensión, sino que acepta el camino que el Padre ha señalado. Esta clase de obediencia es la que forma a un hombre espiritual. No por su elocuencia, ni por su influencia, sino por su capacidad de representar al Señor sin distorsionarlo. Eso es lo que el cielo busca. Hombres y mujeres que no se presenten a sí mismos, sino que manifiesten a Cristo. Que no hablen desde sus heridas, sino desde la vida que brota de la cruz. Que no sirvan desde la ansiedad, sino desde la paz del Espíritu. Y esta clase de servicio solo es posible cuando ha habido una obediencia sostenida y profunda, a lo largo del tiempo, sin interrupciones, sin atajos, sin excusas. Debemos entender que cada acto de obediencia en lo oculto es una siembra. Y esa siembra, aunque no se vea al principio, brotará con fruto eterno. Tal vez no veas resultados inmediatos. Tal vez nadie te felicite. Tal vez incluso parezca que obedecer te complica más la vida. Pero el cielo está tomando nota. El reino está avanzando en ti.
Y cuando menos lo esperes, el Señor hará que esa obediencia dé fruto no solo en ti, sino en los que están a tu alrededor. Porque todo lo que nace de la cruz lleva semilla de vida. Todo lo que ha sido entregado en obediencia, será multiplicado en gracia. Todo lo que fue rendido en el altar, será usado en la edificación del cuerpo de Cristo. Como está escrito en el Evangelio según Juan capítulo 12 versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es posible que, en medio del proceso, surjan en tu corazón preguntas que desgarran: ¿vale la pena obedecer cuando nadie lo ve? ¿Tiene sentido seguir negándome a mí mismo si no hay fruto visible? ¿Estoy perdiendo mi tiempo esperando en Dios mientras otros avanzan? Estas preguntas, aunque legítimas, revelan una tensión profunda entre la carne y el espíritu. Y es justo allí donde se define tu estatura espiritual. Porque el alma ansía recompensas inmediatas, visibilidad, validación externa. Pero el espíritu, cuando ha sido formado en la comunión con Dios, encuentra satisfacción en obedecer simplemente porque Él lo dijo. Sin necesidad de entender, sin necesidad de ver resultados. Porque la obediencia se ha vuelto su alimento, como fue para el Señor, que declaró: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Como está escrito en el Evangelio según Juan capítulo 4 versículo 34. Esta clase de vida no se alcanza por esfuerzo humano. Es fruto de una transformación progresiva, de una comunión continua, de un trato divino paciente y profundo. Y mientras el mundo espiritual es sacudido por voces, opiniones y aparentes logros, Dios sigue trabajando en silencio con sus escogidos. A esos los oculta, los guarda, los refina. A esos los sostiene con una palabra cuando todo lo demás se desmorona. Les quita el apoyo humano para que aprendan a apoyarse solo en Él. Les permite pasar por puertas cerradas para que descubran que Él es la puerta. Les priva de aplausos para que su gozo sea su presencia. Y cuando el proceso se completa, estos hombres y mujeres ya no necesitan nada más para servir. Porque han aprendido que lo único necesario es su voz. Que la única plataforma que importa es su presencia. Que la única autoridad que permanece es la que fluye de la obediencia escondida. Este es el diseño del reino: los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. El que guarda su vida, la perderá, pero el que la pierde por causa del Señor, la hallará. Esta inversión de valores no es un juego de palabras, es la estructura invisible del gobierno de Dios. Por eso, todo intento de obtener autoridad sin pasar por este camino es, tarde o temprano, desbaratado por el propio Señor. No porque Él sea cruel, sino porque es santo. No puede edificar su obra sobre un fundamento impuro. No puede respaldar un ministerio que se sustenta en la vanagloria del alma. No puede delegar su autoridad en manos de quien aún no ha aprendido a obedecer. Es necesario entonces que entendamos la santidad de esta obediencia oculta. No es una opción para los más espirituales, ni un ideal para los místicos. Es el camino normal de todo creyente maduro. Porque no se trata solo de obtener autoridad, sino de ser transformado a la imagen del Hijo. Como está escrito en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta conformidad no ocurre en las luces del ministerio, sino en la intimidad de la cruz. Allí donde nadie aplaude, pero el cielo observa. Allí donde no hay coro, pero sí voz del Espíritu. Allí donde el alma es reducida, y el espíritu crece. Y una vez que esta obra ha sido realizada, o por lo menos iniciada con firmeza, la autoridad comienza a fluir sin esfuerzo. Ya no se necesita alzar la voz, ni repetir fórmulas. Las palabras llevan peso, porque han sido paridas en oración. Los gestos llevan poder, porque han sido gestados en quebrantamiento. La presencia misma del siervo transmite la vida de Cristo, porque ya no hay barreras del yo que la impidan fluir. Entonces, cuando se ora por alguien, no es una costumbre, es un río. Cuando se enseña, no es teoría, es vida. Cuando se exhorta, no es acusación, es unción. Porque todo lo que sale del vaso, sale limpio, porque ha sido limpiado en lo secreto.
Esa es la razón por la que muchos ministerios hoy carecen de eficacia real, porque tienen estructura, pero no obediencia. Tienen visibilidad, pero no comunión. Tienen estrategia, pero no cruz. Y sin cruz, no hay autoridad. Sin obediencia en lo oculto, todo lo que se edifica es temporal. Pero el Señor está levantando, en silencio, a una generación que no será definida por su estilo, ni por su visibilidad, ni por su carisma, sino por su obediencia. Una generación que no buscará hacer cosas grandes, sino ser hallada fiel. Que no correrá detrás de un nombre, sino detrás del Cordero. Que no construirá torres, sino altares. Que no imitará a los hombres, sino que seguirá al Espíritu. Y esa generación no será ruidosa, pero sí efectiva. No será famosa, pero sí conocida en el cielo. No será aplaudida por el mundo, pero será amada por el Señor. Porque esta es la promesa que sostiene al que obedece en lo oculto, que su obra no es en vano. Que su renuncia no quedará sin fruto. Que su silencio no pasará desapercibido para aquel que ve en lo secreto. Como está escrito en el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la recompensa de los que han sido fieles cuando nadie miraba, que un día, el cielo mismo los honrará. No con fama, ni con riquezas, ni con cargos. Sino con su presencia, su aprobación, y su autoridad. Y ahora, amado hermano o hermana en Cristo, después de haber caminado juntos por esta senda de reflexión profunda sobre la obediencia en lo oculto, no queda otra cosa sino detenernos en silencio, y mirar hacia adentro. Porque esta enseñanza no es para ser admirada, sino encarnada. No es un mensaje para coleccionar, sino una palabra para obedecer. Hemos visto que la autoridad pública no nace de una investidura humana, ni de un llamado repentino, ni de un talento que deslumbra, sino de una fidelidad forjada en los rincones donde nadie ve. Donde las decisiones se toman con lágrimas, donde el yo se calla, donde la carne muere sin defensa, y donde el Espíritu de Dios encuentra espacio para vivir. ¿Has sido tú obediente en lo secreto? ¿Has permitido que el Señor trate con tus intenciones más ocultas, con tus razones más profundas, con tus deseos más sutiles? Porque antes de confiarte un encargo, el Señor querrá confiarte su carga. Y la carga no se recibe desde la emoción, sino desde la comunión. No se recibe en el fervor de una reunión, sino en la constancia de una entrega diaria. El altar no es un evento, es una forma de vivir. Es allí, en la rendición cotidiana, donde el fuego desciende, donde el carácter es formado, donde el alma es reducida, y donde el espíritu es fortalecido. Porque allí, y solo allí, Cristo comienza a vivir verdaderamente en nosotros. Tal vez tú has sido uno de aquellos que se han sentido ignorados, postergados, sin lugar. Has obedecido, has servido, has permanecido, y sin embargo, nadie lo vio. Y quizás el enemigo te susurra que fue en vano. Pero no lo fue. Cada decisión por obedecer, cada silencio ofrecido, cada lágrima guardada, cada renuncia oculta, todo ha sido registrado en el cielo. Todo ha sido sembrado en la eternidad. Y el Dios que ve en lo secreto, no permitirá que tu obediencia quede sin fruto. Él no se olvida. Él recompensa a los que lo buscan. Y si has caminado en obediencia, no busques promoción humana, no anheles reconocimiento. Espera en el Señor. Él sabrá cuándo levantarte, cuándo usarte, cuándo manifestarte. Y si, por otro lado, esta palabra ha sido como un espejo que te ha mostrado tu impaciencia, tu búsqueda de visibilidad, tu deseo de autoridad sin obediencia, no huyas de ese espejo. No corras a justificarte. No tapes la herida. Deja que el Espíritu te quebrante. Deja que la cruz entre más profundo. Porque el Señor no rechaza al corazón contrito y humillado. Si hoy vuelves al lugar del altar, si hoy decides obedecer aunque nadie te vea, si hoy rindes tu voluntad en aquello que el Espíritu te ha mostrado, entonces volverás a comenzar por el camino correcto. El Señor no busca perfección, pero sí integridad. No busca resultados, pero sí obediencia. No busca apariencia, pero sí entrega. Y si tú se la das, Él hará lo que tú no puedes hacer. Oremos juntos, ahora, en la intimidad de tu espíritu. Señor Jesús,
vengo delante de ti sin máscaras, sin argumentos, sin defensas. Tú conoces lo más profundo de mi corazón. Tú sabes cuántas veces he querido ser usado sin haber sido tratado, cuántas veces he hablado sin haber escuchado, cuántas veces he servido sin haberte obedecido. Perdóname, Señor. Llévame de nuevo al altar. Enséñame a obedecer en lo secreto. Quita de mí toda ambición, toda impaciencia, todo deseo de ser visto. Que mi mayor gozo sea agradarte a ti. Que mi alimento sea hacer tu voluntad. Que mi alma sea reducida, para que Cristo viva en mí. No quiero autoridad sin cruz. No quiero fruto sin raíz. No quiero nombre sin presencia. Hazme un vaso útil, formado en lo oculto, lleno de tu vida y de tu fuego.